compañera Diana Ortiz les vamos a hablar acerca del sistema urinario y el sistema reproductor masculino y femenino. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios de segundo semestre de Administración en Salud Ocupacional. Bueno, el sistema reproductor masculino y femenino, a través de la historia hemos podido ver cómo la evolución del hombre ha llegado a perfeccionar cada uno de sus sistemas del cuerpo. Desde este punto de vista veremos los órganos sexuales o reproductores, que son distintos tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Su aspecto, su forma, su constitución, sus funciones y enfermedades. Las diferencias sexuales existen desde la procreación misma. En la niñez, casi tales diferencias no son tan visibles, pero a partir de los 11 o 12 años, cuando se acerca a la pubertad, estas se hacen más notorias. Su cuerpo tiene una transformación en ambos sexos, como el crecimiento del vello púbico, en las mujeres el crecimiento de los senos, de las caderas. El aparato reproductor femenino es el sistema sexual es el sistema sexual femenino. Por ende, el aparato reproductor masculino es el sistema sexual masculino. Juntos son los encargados de garantizar la concepción humana. Ambos se componen de las gónadas y producen las hormonas sexuales, donde se forman los gametos, y las vías genitales y los genitales externos. Tanto el sistema reproductor femenino como el masculino están compuestos de dos tipos de órganos: los órganos internos y los órganos externos. También estos órganos son reproductores y sufren o son afectados por algunos daños irreversibles y por enfermedades. Bueno, el sistema reproductor femenino se compone de dos órganos, los externos y los internos. Los órganos reproductores externos tienen dos funciones, que son permitir la entrada del esperma, proteger los órganos genitales internos de los agentes infecciosos. Debido a que comunica a través de un orificio exterior, microorganismos patógenos pueden entrar y causar infecciones ginecológicas. Agentes patógenos se transmiten durante el acto sexual. Los órganos genitales internos forman un aparato que inicia en los ovarios. Y estos son los encargados de liberar óvulos. Después siguen las trompas de falopio o los diluctos. Más adelante les voy a mostrar pues los ovarios y las trompas de falopio. Bueno, estos tienen lugar, en las trompas de falopio tienen lugar la fertilización de los óvulos. Después sigue el útero, convierte el feto y analiza el canal cervical o vagina y permite el alumbramiento del bebé completamente desarrollado. Bueno, a continuación les voy a mostrar la anatomía y la fisiología del aparato reproductor femenino. El sistema reproductor femenino es el conjunto de órganos que se encargan de la producción de los gametos sexuales femeninos, la cópula, la producción de hormonas sexuales y la reproducción humana. Este aparato está formado por la vulva, el útero, el ovario y las mamas. Los ovarios y el útero son los órganos que más modificaciones sufren, no solamente durante la época fértil, sino también a lo largo de toda su vida. Como lo podemos ver aquí en la imagen. Bueno, después siguen los ovarios, que son los órganos productores de gametos femeninos u ovocitos. Son de tamaños variados según la cavidad y la edad. A diferencia de los testículos, estos están situados en la cavidad abdominal. El proceso de formación de los óvulos o gameto femenino se llama ovulogénesis y se realiza en unas cavidades o fascículos cuyas paredes están cubiertas de celulosas que protegen y nutren el óvulo. Como lo podemos ver en la imagen, el ovario está en las dos partes, derecha e izquierda de las trompas del falopio. Bueno, el útero es un órgano muscular, es hueco, está en forma de pera, se apoya sobre la vejiga urinaria, por delante estando el recto,
y por la parte de atrás está la vagina. Está situado entre la vagina y las trompas de falopio. Aloja el embrión durante la gestión. Está formado por dos zonas anatómicas y funcionalmente distintas. El cuerpo uterino, al que están unidas por los dos lados de la trompa del falopio, está separado del cuello uterino o cervix por el istmo uterino, formado por dos zonas anatómicas y funcionalmente distintas, que es el cuello o el cervix uterino, cuyo extremo inferior hace protrusión en la porción superior de la vagina. La pared está formada por tres capas de células que son de fuera o de adentro. La serosa o perímetro corresponde al peritoneo en la parte posterior, y el miometrio es formado parcialmente por tejido muscular liso. El endometrio es una capa mucosa especializada que se renueva en cada ciclo menstrual, de no haber fecundación, construyendo la menstruación. Bueno, las trompas de falopio. Las trompas de falopio son unos conductos musculares que conectan los ovarios y el útero. Tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, un diámetro de 2 a 4 milímetros. Uno de sus extremos se dilata y rodea el ovario, es el infundíbulo. Internamente está cubierto de una mucosa con pliegues, en donde se encuentran cilios que ayudan a movilizar al ovocito. El cigoto para su implantación en el endometrio. La capa media está constituida de músculo liso y la capa externa es serosa, o sea que es una membrana epitelial compuesta por una fina capa de células epiteliales y otra fina capa de tejido conjuntivo. Como podemos ver en la imagen, entre las trompas de falopio de las trompas del falopio están pegados los ovarios, después le sigue el útero, luego sigue el cuello uterino y por último sigue la vagina. Bueno, de la vagina. La vagina es un órgano copulador femenino. Tiene conducto fibroso muscular, elástico de 8 a 11 centímetros de largo. Sus funciones sirve para la canalización del flujo menstrual durante la menstruación. Es el orificio por el que el hombre introduce el pene en estado de erección durante el coito. Es la vía por donde se introduce el semen con los espermatozoides para la fertilización de uno o más óvulos de la mujer. Es la salida del feto y de la placenta del útero al final del periodo de gestación. Los genitales externos. Bueno, en los genitales externos encontramos la vulva, que es el conjunto de los órganos genitales externos de la mujer. Está el vestíbulo, en cuyo fondo se abren la uretra y la vagina. Están los labios, que hay dos, labios mayores y los labios menores. Está el pubis o monte de Venus. Está el clítoris, los bulbos vesticulares o bulbos vulvares. Un par de cuerpos eréctiles anexos. Están las glándulas de Bartholin o glándulas vesticulares mayor. Son un par de glándulas anexas a las glándulas de Skene. El clítoris está unido a los labios menores y recubierto parcialmente por estos. De hecho, habitualmente son solo visibles el capuchón y el glande del clítoris, que se hallan en la parte superior de los labios menores y que forman apenas una décima parte del volumen del clítoris. Las glándulas mamarias. Estas glándulas también, pues les hablo de las glándulas mamarias porque también hacen parte del sistema reproductor femenino, ya que por medio de las mamas es que se alimentan los bebés al nacer. Entonces cada glándula está formada por 15 o 20 lóbulos que están separados entre sí por tejido conectivo y adiposo. Los bulbos se dividen en lubolillos
y a su vez en pequeños racimos formados por redondeadas cuyas cara interior está tapizada de células secretoras en las que se produce leche materna. La leche producida es conducida por túbulos y conductos hasta los senos lactíferos, que son dilataciones de estos. De ellos salen unos 15 a 25 conductos hacia el pezón. En el centro de cada mama hay una zona circular que recibe el nombre de areola. En el centro de cada areola se halla el pezón formado por tejido eréctil que facilita la succión. Como podemos ver en la imagen, entonces está las costillas, está la piel, el músculo, está el tejido adiposo, las glándulas productoras de leche, el canal de la conducción de leche y el pezón. En la estructura del óvulo podemos ver en la imagen que está constituido por el corpúsculo polar, la corona radiada, la capa pelúcida, el núcleo y el citoplasma. Bueno, ahora les voy a hablar del ciclo ovárico. Bueno, la fase menstrual son los 5 primeros días del ciclo. Unos 20 folículos primarios se transforman en folículos secundarios y comienzan a producir estrógenos. En la fase preovulatoria o folicular, uno de los folículos madura y se transforma en folículo de Graf. El día 14 el folículo estalla y libera un óvulo, que es la ovulación. En la fase postovulatoria, en los días 15 al 28, el folículo se convierte en cuerpo lúteo y produce estrógenos y progesterona. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera dejando una cicatriz. Si hay fecundación, el cuerpo lúteo aumenta de tamaño y segrega hormonas hasta el tercer mes. El ciclo uterino y hormonal. Está la fase preovulatoria, que son donde las mucosas uterinas van engrosando y se vascularizan los folículos y segregan estrógenos. Y en la fase postovulatoria, el endometrio toma aspecto esponjoso, el cuerpo lúteo segrega progesterona. Si no hay fecundación, la mucosa se elimina con la menstruación y cesa la secreción de estrógeno y progesterona. Bueno, ahorita les voy a hablar de una enfermedad del sistema reproductor femenino que se puede transmitir en los sitios de trabajo, aquí especialmente, por ejemplo, para los maestros, para los profesores y personal sanitario. Es el parvovirus, que es un virus pequeño de ADN que provoca en el feto anemia, miocarditis y afectación endotelial, que puede llevar a la muerte del feto y al aborto. Las infecciones se transmiten por vía respiratoria y la población con mayor riesgo es la formada por los maestros, los profesores y el personal sanitario. Bueno, a continuación entonces les voy a hablar acerca del aparato reproductor masculino, que el aparato reproductor masculino es el encargado de producir las células sexuales llamadas espermatozoides. Está formada por las siguientes partes, que son los testículos, los conductos genitales y las glándulas anexas y el pene. Es como lo podemos ver en la imagen. Entonces está el conducto deferente, la vejiga urinaria, el pubis, el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, el pene, la uretra, está la glándula del pene, el escroto, los testículos, el epidídimo, la vesícula seminal, la glándula de la próstata, el conducto eyaculador, el ano y la glándula vulvorretral. Los testículos son dos órganos cuya función es la producción de espermatozoides. Se encuentran suspendidos en un saco externo formado por piel denominada escroto. La función del escroto es mantener los testículos en un medio más frío que el interior de la cavidad abdominal. Bueno, en la imagen podemos ver un testículo y está formado por los túbulos seminíferos, la cabeza del epidídimo, los conductos eferentes, rete testis, el cuerpo del epidídimo, el conducto deferente, la túnica albúgina y la cola del epidídimo.
Están divididos en lubulillos separados por la túnica albúgena. Cada lubilillo contiene 2 o 3 túbulos semíferos replegados. Los túbulos desembocan en la red testicular que conduce al epidídimo. Bueno, los testículos, a partir de la pubertad, los túbulos semiferios desarrollan el epitelio, el seminisferio formado por 2 tipos de células. Las células germinativas espermatogonias que proliferan y se diferencian en espermatozoides, y las células de Sertoli, que estas son las que sostienen a las células germinativas e intervienen en su nutrición. Una lámina basal separa el epitelio seminiferio del tejido conectivo circundante. En dicha lámina se encuentran las células de Leydig que producen testosterona. Los conductos genitales son los conductos genitales. En el conducto genital está el conducto deferente, la uretra, el epidídimo y los conductos eyaculadores. Bueno, el conducto deferente son 2 tubos musculares rodeados de músculo liso, cada uno de más o menos 30 centímetros, que conectan el epidídimo con los conductores eyaculadores. Durante la eyaculación, los tubos lisos se contraen, enviando el semen a los conductos eyaculadores y luego a la uretra, desde donde son expulsados al interior. La vasectomía es un método anticonceptivo en el que se cortan los vasos deferentes, o sea, donde se cortan estos conductos. Los conductos eyaculadores son dos. Resultan de la unión en ángulo agudo de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal. Su función consiste en conducir a la uretra el esperma de las vías seminales. Los 2 conductos eyaculadores, poco después de su origen, penetran en la próstata. La uretra, en el hombre, la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor. Su función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. Parte de la zona inferior de la vejiga pasa por la próstata y forma parte del pene. Mide cerca de 12 centímetros. Y por último, el epidídimo, que es un tubo estrecho y alargado. Está situado en la parte posterior superior del testículo. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho. Si fuera estirado, alcanzaría unos 6 metros. En él se almacenan los espermatozoides para que adquieran movilidad y su estructura definitiva. Estos pueden permanecer ahí hasta 4 semanas. Los conductos, seguimos hablando pues de los conductos genitales. Como les estaba diciendo, el epidídimo es un tubo estrecho y alargado. Está situado en la parte posterior superior del testículo. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud y 12 milímetros de ancho. En este epidídimo se almacenan los espermatozoides para que adquieran movilidad y su estructura definitiva. Estos pueden permanecer ahí hasta 4 semanas. Los conductos deferentes son 2 tubos musculares rodeados de músculo liso, cada uno de 30 centímetros, que conectan al epidídimo con los conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores es un número de 2, resultan de la unión del ángulo agudo de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal. Su función consiste en conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales. Los 2 conductos eyaculadores, poco después de su origen, penetran en la próstata y van a abrirse en la parte anterior del verum montanum a la izquierda y a la derecha en el utrículo prostático. En el hombre, la uretra es un conducto común, es igual que el aparato urinario, pues como ya lo habíamos dicho, es un aparato reproductor. Parte de la zona inferior de la vejiga, pasa por la próstata y forma parte del pene. Mide cerca de 12 centímetros. Las glándulas anexas. En las glándulas anexas encontramos la próstata, la vesícula seminal y la glándula de Cooper. Bueno, la vesícula seminal
En la vesícula seminal produce el 70% del volumen del líquido seminal. Detrás de la vejiga urinaria, pues se encuentra detrás de la vejiga urinaria, delante del recto, inmediatamente por encima de la base de la próstata. Cada vesícula seminal es un túbulo lubandulado revestido por epitelio secretor que secreta un material mucoide rico en fructuosa y otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de prostaglandinas y fibrinógenos. Se cree que las prostaglandinas ayudan de dos maneras a la fecundación, reaccionando con el moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides. Desencadena contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para mover los espermatozoides hacia los ovarios. La próstata vierte en la uretra un líquido lechoso que contiene ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatasa ácida y fronolacina. Supone el 25% del volumen del semen. Bueno, en la imagen vemos que está la vejiga urinaria, el conducto deferente, el hueso púbico, el pene, el glande, el escrote, el epidilio, el testículo, y ahí podemos ver la próstata que se encuentra abajito de la vesícula seminal. Bueno, las glándulas de Cooper o bulborretrales son pequeñas glándulas que se encuentran debajo de la próstata y su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido, llamado líquido de Cooper, puede contener espermatozoides, generalmente arrastrados, por el cual la práctica de retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, llamado coitus interruptus, no es un método anticonceptivo efectivo. Bueno, la glándula de bulborretral o de Cooper está, como vamos a ver en la imagen, está abajito de la próstata. El pene está formado por tres masas de tejido erecto, dos cuerpos cavernosos por encima de la uretra, un cuerpo esponjoso que rodea la uretra. Su parte final es más ancha y forma el glande, que está cubierto por un repliegue de piel llamado prepucio. Se llama erección al estado en el que el pene se vuelve rígido y aumenta de tamaño. Debido a que su tejido interno es esponjoso, se llena de sangre. El mecanismo primario que hace posible una erección es la dilatación de la arteria que suministra la sangre al pene, las cuales permiten de esta manera el paso de más sangre, causando el aumento en el tamaño del pene y la rigidez. Bueno, le voy a hablar acerca de una enfermedad que producida en los sitios de trabajo a los hombres, pues que se les produce a los hombres, que son las hernias testiculares. Estas hernias testiculares se producen por lo general cuando los hombres, al realizar una gran fuerza, dañan el testículo lesionando. Entonces padecen de dolor y al realizar posteriores fuerzas el testículo segrega un líquido que va llenando el escroto, creando un gran testículo. El tratamiento por excelencia para este padecimiento es la operación quirúrgica. Existen pues además otros tratamientos, pero son poco efectivos. Su prevención consiste en no realizar grandes fuerzas cuando están en el trabajo, que les toca usar cargas pesadas, entonces deben de cuidarse muchísimo de eso. Utilizar los implementos necesarios como una faja en la cadera para prevenir esta hernia. También las hernias abdominales. Los jóvenes son pues muy propensos a padecerlas, puesto que son los que menos utilizan las medidas preventivas en el trabajo. Entonces
Siempre hay que reiterar que debemos utilizar todos los accesorios necesarios para evitar cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de riesgo en el trabajo. Entonces de esta manera así podemos prevenir las hernias. Bueno, como conclusión a esta presentación, podemos decir que el estudio del aparato reproductor, pues que con esta presentación pudimos concluir que debemos analizar las dimensiones, los procesos, la ocupación y actividades de todas estas estructuras técnicas propias de la anatomía del ser humano. Esperamos que este trabajo deje claro que estos dos ayudan a la reproducción del ser humano. Nos podemos dar cuenta que cada aparato reproductor está compuesto por diferentes partes que ayudan y que tiene que ver con el proceso bastante importante para que el nuevo individuo, o sea, pues el ser humano, nazca bien y sin ningún problema. Gracias. Ay, no, yo no voy a repetir todo eso.